¿Alguna vez has sentido esa nostalgia por esos juegos que marcaron tu infancia, pero que a veces no recibieron el amor que merecían? Bueno, prepara tus nalgas porque hoy vamos a hablar de dos de esos títulos que, aunque pasaron algo desapercibidos, en realidad son joyas que merecen toda nuestra atención. Estoy hablando de la duología de Dragon Ball Z Shin Budokai para la PlayStation Portable. Así que ponte cómodo, tómate una semilla Senzu y acompáñame en este viaje por los recuerdos, porque sí, estos juegos son mucho mejores de lo que quizás recuerdes. Para entender por qué Shin Budokai es tan especial, primero debemos situarnos en el contexto de la época. Era 2006 y Dragon Ball Z ya había dejado una marca increíble en el mundo de los videojuegos con la trilogía Budokai en PlayStation 2. Estos juegos se convirtieron en el estándar de oro para los juegos de lucha basados en anime, combinando un estilo de combate único con una presentación fiel al material original. Sin embargo, Sony tenía en mente algo más ambicioso: llevar esa experiencia a un nuevo nivel, a una consola portátil. Así, DIMS, los mismos desarrolladores responsables de la serie Budokai, asumieron el desafío de traer esa intensidad de combate a la PSP, una consola que, en ese entonces, estaba compitiendo por su lugar en el mercado de las portátiles. La PSP parecía ser el lugar perfecto para un juego de Dragon Ball Z, pero la pregunta era: ¿podría la experiencia Budokai funcionar en un dispositivo más pequeño y con menos potencia? Con la llegada de Shin Budokai, la respuesta fue un rotundo sí. Este juego no solo era una adaptación de lo que ya habíamos visto en PlayStation 2, sino que también trajo consigo algunas innovaciones que hicieron que la experiencia fuera más rápida, más dinámica y, para muchos, más emocionante. El primer juego, Dragon Ball Z Shin Budokai. El 7 de marzo de 2006 llegó Shin Budokai, un título que sorprendió a muchos por cómo logró capturar la esencia de Dragon Ball Z en una consola portátil. En términos de jugabilidad, el juego tomó mucho prestado de Budokai 3, pero no se limitó a ser una simple adaptación. Uno de los elementos más destacados fue la incorporación del sistema Aura Burst, una mecánica que permitía a los personajes moverse a velocidades increíbles y realizar ataques devastadores. Este añadido cambió radicalmente la dinámica de las peleas, dándoles un ritmo frenético que, en muchos aspectos, superaba a sus predecesores de consola. El modo historia, denominado Dragon Road, era bastante directo. Se basaba en la película Fusion Reborn, donde Goku y sus amigos enfrentan a Janemba, un villano que altera la realidad y desata el caos al abrir un portal entre el infierno y la tierra. Aunque la historia no era exactamente profunda ni revolucionaria, funcionaba bien para un juego portátil. Las peleas eran rápidas y el juego estaba claramente diseñado para sesiones cortas y explosivas, lo que encajaba perfectamente con el formato de la PSP. Un aspecto técnico que llamó la atención fue el estilo gráfico cel shading, que permitió que los personajes lucieran vibrantes y fieles a su apariencia en el anime, incluso en la pantalla pequeña de la PSP. Aunque había algunas limitaciones, como la falta de movimientos faciales en los personajes durante las escenas, estos detalles no disminuyeron la calidad general del juego. El combate en Shin Budokai era una evolución natural de lo que vimos en Budokai 3, pero con algunos ajustes clave. Los ataques se sentían más fluidos y la velocidad del juego se incrementó significativamente. La eliminación del sistema de cápsulas, que había sido un pilar en los juegos anteriores, fue una decisión audaz, pero que finalmente permitió una experiencia más directa y menos complicada. Cada personaje tenía su conjunto de movimientos predeterminado, lo que hacía que el juego fuera más accesible para los nuevos jugadores, sin sacrificar la profundidad para los veteranos. Uno de los cambios más notables fue cómo las transformaciones funcionaban en el juego. A diferencia de los títulos anteriores, en Shin Budokai los jugadores podían empezar un combate ya transformados, lo que eliminaba la necesidad de gestionar la energía para alcanzar niveles de poder superiores en medio de la pelea. Esto, aunque controversial para algunos, hacía que las batallas fueran más intensas desde el principio, ya que los jugadores no tenían que esperar para desatar su máximo poder. Por otro lado, el sistema de dificultad merecía un aplauso. A medida que avanzabas en el juego, los combates se volvían progresivamente más difíciles, obligándote a perfeccionar tus habilidades. No era solo cuestión de golpear botones, sino de pensar estratégicamente cada movimiento. Un año después, en 2007, llegó Shin Budokai 2 Another Road. Este juego no solo continuó la tendencia de ofrecer combates rápidos y emocionantes, sino que también introdujo un modo historia completamente original que, para muchos, superó al de su predecesor. Ambientado en la línea temporal alternativa de Trunks del futuro, Another Road presentó una narrativa donde Trunks y otros guerreros Z luchan contra el resurgimiento de Majin Buu, controlado por Babidi en su devastado futuro. El modo historia en Another Road no solo era el más extenso, sino también más variado y desafiante. Además, la historia se desarrolla a lo largo de 7 capítulos, donde cada decisión podía alterar ligeramente el curso de los eventos, agregando rejugabilidad y un toque de personalización en la experiencia de jugador. El sistema de combate fue refinado, aún más en esta secuela. Mantuvieron la fluidez y rapidez que caracterizaba el primer juego, pero añadieron nuevas habilidades y movimientos que enriquecieron la experiencia. Una de las adiciones más interesantes fue la posibilidad de crear un aura de invencibilidad que podía neutralizar ataques
ataques enemigos si se usaba correctamente, pero con el riesgo de romper tu guardia si abusabas de ella. Los combos personalizados, la habilidad de cargar ki para moverse más rápido y las transformaciones que alteraban ligeramente los sets de movimiento agregaron una profundidad táctica que muchos jugadores apreciaron. Estos elementos, combinados con un diseño de niveles desafiantes y la posibilidad de luchar en diferentes escenarios, hacían de cada pelea una experiencia única. En cuanto al elenco de personajes, Shin Budokai y su secuela presentaron un roster más limitado en comparación con otros juegos de la franquicia, con 18 personajes en el primer juego y 24 en la secuela. Puede que estos números parezcan bajos, especialmente si los comparamos con juegos como Sparking Zero o los Dragon Ball Xenoverse. Sin embargo, cada personaje estaba cuidadosamente diseñado y equilibrado para ofrecer una experiencia de combate única. Los desarrolladores se aseguraron de que cada luchador, desde Goku hasta Broly, tuviera sus movimientos y transformaciones icónicas, haciendo que cada pelea se sintiera fiel al espíritu de Dragon Ball Z. Además, Another Road añadió personajes como Bardock y Cooler, que no solo ampliaron el roster, sino que también introdujeron nuevas dinámicas en el combate. La posibilidad de jugar con versiones alternativas de personajes como Gohan del futuro también fue un gran atractivo para los fans de la serie, añadiendo un nivel extra de fanservice que fue muy bien recibido. En cuanto al diseño visual, DIMS hizo un trabajo admirable al llevar el estilo cel shading a la PSP que mencioné antes. Aunque la consola tenía sus limitaciones, los personajes se veían increíbles y llenos de vida. Los escenarios, aunque simples, eran efectivos y capturaban la esencia de los campos de batalla de Dragon Ball Z. Es cierto que había algunas limitaciones, como la falta de animaciones, pero en general el juego se veía y se sentía como una verdadera experiencia de Dragon Ball Z. Entonces, ¿por qué Shin Budokai y sus secuelas son tan especiales? Estos juegos llegaron en un momento en que los fans de Dragon Ball Z ya estaban acostumbrados a experiencias épicas en consolas de sobremesa. Traer esa emoción a una consola portátil no fue tarea fácil, pero DIMS lo logró con creces. Shin Budokai y Another Road no solo replicaron la fórmula ganadora de los juegos Budokai en PlayStation 2, sino que la expandieron con nuevas mecánicas y una jugabilidad más rápida y accesible. A pesar de no haber alcanzado el mismo nivel de fama que otros títulos de Dragon Ball Z, Shin Budokai y Another Road son considerados como algunas de las mejores experiencias de lucha que se pueden tener en una consola portátil. Si eres fan de Dragon Ball Z y aún has jugado estos títulos, te recomiendo que lo hagas. No solo son mejores de lo que probablemente recordamos, sino que también son una pieza importante de la historia de los juegos de Dragon Ball Z. Estos juegos representan una era en la que los desarrolladores estaban dispuestos a experimentar y llevar franquicias establecidas a nuevos formatos y plataformas. Shin Budokai es un testimonio de cómo se puede tomar una fórmula exitosa y adaptarla para una nueva audiencia, sin perder lo que lo hizo grande en primer lugar. Y aunque hoy en día los juegos de Dragon Ball Z han evolucionado en formas que quizá estos títulos no podían prever, siempre habrá un lugar especial para Shin Budokai y Another Road en los corazones de los fans. A veces olvidamos que estos juegos no solo servían para llenar un catálogo portátil, sino que realmente ofrecían una experiencia de Dragon Ball que, en muchos aspectos, competía con las versiones de consola de sobremesa. A medida que el tiempo ha pasado, es cada vez más evidente que estos títulos han envejecido bien y merecen ser redescubiertos por una nueva generación de jugadores. ¿Tú qué opinas? ¿Llegaste a jugar estos juegos en su momento? ¿Cuál de los dos es tu favorito? Deja tus comentarios abajo y no te olvides de darle like al vídeo si te gustó, suscribirte al canal para más contenido como este y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este viaje por la nostalgia. Puedes seguir conmigo en estos vídeos que YouTube te recomienda. Siempre mira tu historial, así que te está conduciendo por un buen camino. Yo le haría caso a esos sabios que eligieron el vídeo para ti. Adelante.